Muchas gracias, Mariluz, por la presentación. Y nada, en general, muchas gracias a la factoría por haber contado conmigo hoy y enhorabuena por este primer año de éxitos y os deseo muchísimos más. Voy a compartir pantalla y empiezo. Un segundo. Vale, pues he querido presentar este tema de biosimilares porque, bueno, aunque parece que ya se ha dicho todo sobre ellos, está claro que hay muchas cosas todavía que decir. Vale. Empezaremos por unas generalidades, definiciones, cosas, aspectos relacionados con la regulación. Hablaremos también de algunos conceptos relacionados como es la comparabilidad, la intercambiabilidad, extrapolación, inmunogenicidad. Luego pasaremos a hablar de algunas estrategias nacionales y por último terminaremos con una pregunta abierta de qué está por llegar en el tema de biosimilares. Y bueno, me ha gustado, bueno, quería empezar con este artículo original que se publicó el año pasado en la revista de Farmacia Hospitalaria, que trata de evaluar las diferencias en la aceptación de biosimilares y explorar los conocimientos, las actitudes, la práctica, barreras y facilitadores en torno al uso de biosimilares en España. Para ello se diseñó por un grupo de expertos una encuesta que se mandó de manera online a dermatólogos, reumatólogos, gastroenterólogos, especialidades clínicas involucradas en el uso de biosimilares y también a farmacéuticos de hospital. Y los resultados en general fue que los biosimilares tenían una percepción positiva para estos profesionales, pero sí que existían ciertas dudas en la intercambiabilidad, en extrapolación, en sustitución. Además, también presentaron las diferentes prácticas que hay en los hospitales en relación al uso de los biosimilares y en lo que sí que estaban de acuerdo es en el uso de biosimilares en pacientes naive. En cambio, no era tan frecuente el consenso en concepto de cambio o intercambiabilidad. Respecto a los obstáculos, destacaron la falta de confianza y de conocimientos. Como facilitadores, pues confiaban en la opinión de las sociedades científicas, también de la evidencia que se había publicado sobre intercambiabilidad. Y en cambio, las preocupaciones pues, eran la eficacia y la seguridad a largo plazo, los datos en la vida real y también la trazabilidad. Y finalmente concluyeron diciendo que eran necesarias actividades formativas en biosimilares y también que una mayor evidencia podrían ayudar a aumentar el conocimiento, la comodidad y el uso de esos biosimilares por parte de los prescriptores. Por tanto, empezamos definiendo qué es un medicamento biosimilar y es un medicamento biológico muy similar en calidad, eficacia y seguridad a un medicamento biológico que ya se ha autorizado y que comúnmente pues, se le llama medicamento biológico de referencia. Esta es la definición de la EMA. ¿Cuándo es posible la introducción o la autorización de un biosimilar? Pues cuando los derechos de patente, cuando los derechos de exclusividad de un laboratorio sobre un medicamento pues han expirado. En ese momento puede surgir que se autoricen medicamentos biosimilares, es decir, que tengan unas propiedades químicas, físicas y biológicas similares, parecidas, que no presenten diferencias clínicamente significativas y que al ser moléculas biológicas pueden presentar cierta variabilidad, pero que esa variabilidad tiene que mantenerse en unos márgenes muy estrictos. Y esos márgenes son los mismos incluso que se mantienen en diferentes lotes del medicamento original. Eso hay que tenerlo también bastante en cuenta. Y además, los estándares de calidad, eficacia y seguridad que se exigen son los mismos que para un medicamento biológico original o de referencia. Si vamos un poco a revisar la historia de los biosimilares, pues vemos que el primer biosimilar autorizado fue en la Unión Europea y fue un biosimilar de somatotropina en el año 2006. En 2013 marca también este año un hito en lo que es la historia de biosimilares porque se autoriza el primer biosimilar de un anticuerpo monoclonal. Fue un biosimilar de infliximab. Luego, en 2016, la FDA siempre ha ido un poco más lenta con respecto a la Unión Europea. En 2016 se autoriza el primer biosimilar por parte de la FDA, que fue el biosimilar de filgrastim, uno de ellos. Y recientemente, bueno, en 2017, ya hace un par de años, pero bueno, fueron autorizados los primeros biosimilares anticuerpos monoclonales en el ámbito de la oncohematología, como son rituximab y trastuzumab. A día de hoy en España tenemos 57 medicamentos autorizados que se basan en 16 principios activos diferentes. Los tenéis aquí ordenados de izquierda a derecha según la autorización de cada uno de ellos, siendo el último bevacizumab, el de aquí. Bien, pues la regulación de los biosimilares
se lleva a cabo desde la Agencia Europea del Medicamento, concretamente por el Comité de Medicamentos de Uso Humano, mediante un procedimiento centralizado. Esto significa que una vez que se autoriza ese medicamento por la Comisión Europea, después de evaluarse, es ya autorizado para todos los países miembros y cualquiera de ellos puede demandarlo. Este proceso no es particular de los biosimilares, es común a todos los medicamentos biológicos, biosimilares y originales o de referencia. Por tanto, podemos asegurar que hay un marco regulatorio sólido para el desarrollo de los medicamentos biosimilares. Y empezaremos hablando, dentro de todas las características, de la comparabilidad. Y no es casualidad, ya que los estudios de comparabilidad son la piedra angular del desarrollo de los biosimilares. Vemos aquí en la guía de información para los profesionales sanitarios publicada por la EMA en 2017, cómo son o cuáles son esos pasos que son necesarios para la autorización de un biosimilar. Podemos ver que el primer paso serían estudios comparativos de calidad, siguen los estudios preclínicos y por último estudios clínicos comparativos, donde se estudia farmacocinética y farmacodinámica, y así como eficacia, seguridad e inmunogenicidad. Por tanto, diremos que el objetivo del desarrollo de biosimilares es demostrar ese alto grado de similitud en términos de estructura, actividad biológica y eficacia, y también de seguridad y perfil de inmunogenicidad. Este sería los diferentes estudios necesarios para la autorización de un medicamento de referencia, en el caso de la columna izquierda, bueno, de la pirámide de la parte izquierda, y en la derecha vemos los biosimilares. Aquí tenemos los estudios comparativos de calidad, que serían lo que aportan, ¿no? Bueno, esos estudios comparativos que son tan necesarios para la autorización, bueno, indispensables para la autorización de biosimilares. Otra de las características que también está un poco relacionada con los biosimilares es la extrapolación de indicaciones. En resumen, si un biosimilar es muy similar a un medicamento de referencia y presenta un grado comparable de seguridad y eficacia en una indicación, esos datos de seguridad y eficacia se pueden extrapolar a otras indicaciones que ya se han autorizado para el medicamento de referencia, con lo que van a ser necesarios menos estudios clínicos o puede ser que en algunos casos no haga falta, no los pidan. Y esto no es un concepto únicamente relacionado con los biosimilares. La extrapolación de indicaciones es un principio científico que tiene sus bases y que se ha utilizado en muchísimas otras ocasiones. Se utiliza también, por ejemplo, esta extrapolación cuando hay un cambio importante en el proceso de fabricación de un medicamento biológico. Por ejemplo, si cambia una línea celular, que se considera que es un cambio importante, pues no es necesario volver a probar, no es necesario estudios clínicos de nuevo que en cada una de las indicaciones. Luego también, por ejemplo, en el cambio de formulación o en el uso en pediatría hay muchas también extrapolaciones de indicaciones. Entonces, la extrapolación viene muy ligada a la comparabilidad. Una vez se ha comprobado esa comparabilidad, pues en determinados casos se puede extrapolar indicaciones. ¿Quién lo decide? De nuevo lo decide la EMA y el comité que hemos comentado antes. Y se basa en unos criterios muy específicos y muy estrictos que los podemos consultar en la web de la EMA. Y que he querido destacar estos tres porque bueno, me parecen bastante importantes, y es que el mecanismo, para poder extrapolar una indicación, el mecanismo de acción del fármaco en esa indicación tiene que ser exactamente el mismo y los receptores implicados tienen que ser los mismos. También la población para la cual se ha aprobado, ¿no?, ese fármaco en esa indicación, la población tiene que ser realmente representativa y tiene que ser, o sea, se ha tenido que poder demostrar que es comparable y que no hay ningún problema de eficacia ni de inmunogenicidad, como vemos en el siguiente. Y esto, como os he dicho, de nuevo recae esta responsabilidad en la EMA. Pasamos ahora a hablar de intercambio o switch. Es la posibilidad de intercambiar un medicamento por otro que se espera que tenga el mismo efecto clínico. Esto puede ser un cambio, por ejemplo, de un medicamento de referencia por un biosimilar o de un biosimilar por otro biosimilar. Y aquí hay unos conceptos que cobran especial sentido en este caso la intercambiabilidad, como es el cambio y la sustitución. La diferencia, cuando hablamos de un cambio, sería que el médico prescriptor es consciente y cambia un fármaco por otro, puede ser el original por un biosimilar, pensando o teniendo en cuenta que va a producir el mismo efecto terapéutico. En cambio, la sustitución sería una dispensación, en el acto de la dispensación hay un cambio automático sin consulta al médico prescriptor de un fármaco por otro.
Y entonces aquí hay un poco siempre de controversia. Y lo que podemos decir es que la EMA no regula esa intercambiabilidad, ni cambio ni sustitución, y deja esta competencia en manos de los Estados miembros de la Unión Europea. Concretamente en nuestro país, pues la Orden 2874 de 2017 prohíbe esta sustitución en el acto de dispensación sin autorización expresa del prescriptor, en el caso de biológicos y bueno, en otros fármacos también. Entonces recae esta responsabilidad un poco en las comisiones de farmacia y terapéutica, porque este es un órgano en el que están representados tanto farmacéuticos de hospital como especialistas clínicos y bueno, son cuestiones que se pueden que se puede llegar a un acuerdo y a una conclusión en estas reuniones, también representadas con la dirección de hospital. Y bueno, este estudio, el North-Switch, es como el paradigma de los estudios de intercambiabilidad. Se publicó el primero en 2017, tenía unos años, pero es el más representativo y el paradigma, como he dicho antes. Lo que trató fue de comparar el biosimilar de infliximab frente a su infliximab original, frente al infliximab original. Era un estudio de no inferioridad que resultó positivo para el biosimilar, es decir, no era inferior respecto al medicamento de referencia y además tampoco hubieron diferencias significativas en términos de inmunogenicidad. Además, este estudio pues, está muy bien considerado porque tiene una metodología muy rigurosa, se considera un estudio muy robusto con cerca de 500 pacientes que agruparon todas las indicaciones autorizadas para infliximab, con lo que concluyeron que era una población muy representativa. Y recientemente he encontrado este artículo original publicado en Drugs en 2021 que trata de analizar los datos de seguridad e intercambiabilidad a corto y largo plazo de los medicamentos, de los anticuerpos monoclonales biosimilares, de las proteínas de fusión, para proporcionar información imparcial a los prescriptores y a los responsables políticos. Era el objetivo de este estudio. Incluyeron datos de 6 biosimilares de adalimumab, 3 de Inflixi, 3 de Tanercept, 3 de rituximab, 2 de bevacizumab y 6 de trastuzumab. Para ello, los datos fueron extraídos de los informes de evaluación de la EMA, de los EPAR, y de los informes de postcomercialización. Y concluyeron que efectivamente hay una seguridad a corto y largo plazo en la intercambiabilidad de estos fármacos y que el perfil de inmunogenicidad era similar. Por tanto, concluyen en que el switch de estos fármacos pues, es eficaz y seguro. ¿Qué es la inmunogenicidad? Pues es también un concepto muy relacionado con los biosimilares. Es la capacidad intrínseca de los medicamentos biológicos, por el mero hecho de ser proteínas de ser medicamentos biológicos, para provocar una respuesta inmunitaria no deseada. Y esta inmunogenicidad puede afectar tanto a su eficacia por anticuerpos neutralizantes como a su seguridad. ¿De qué factores va a depender esta inmunogenicidad? Del fármaco, en primer lugar, del tipo de proteínas, si se trata de un conjugado, también de cuántos fragmentos consta esa molécula, si son recombinantes, también del tipo de tratamiento, de la vía de administración, dosis, si están en inducción, en mantenimiento, frecuencia, duración y por último, también muy importante, de factores del propio paciente, como pueden ser componentes genéticos, el diagnóstico, medicación concomitante, como algunos inmunosupresores que también pueden favorecer esa inmunogenicidad. Y vemos que esta inmunogenicidad se estudia en los estudios clínicos comparativos en el proceso de autorización de los biosimilares. ¿Qué datos son necesarios a la hora de autorizar un biosimilar? Son datos que son obligatorios a presentar por el laboratorio, esa incidencia, o sea, el porcentaje de reacciones adversas que han surgido, el grado, pruebas de neutralización, evaluación del impacto clínico que pueda tener y qué medidas pueden existir o deben tomar para gestionar ese riesgo. Y todo esto viene recogido en el plan de gestión de riesgos que es necesario para la autorización de cualquier medicamento biológico, no solo biosimilar. Y bien, y por último, destacar la importancia de la trazabilidad en cualquiera de los pasos de la cadena de terapéutica de los medicamentos, desde su producción, elaboración, administración y también seguimiento. Y hay un consenso, tanto por la EMA como por las diferentes sociedades, de que es necesario que para poder trazar el circuito y el camino que ha seguido ese medicamento biosimilar es necesario nombre comercial y lote.
Además, todos los medicamentos biológicos autorizados a partir de 2011, creo que fue en enero de 2011, contienen en su envase el pictograma de triángulo negro, que significa que este medicamento está sujeto a un seguimiento adicional. No significa que hayan dudas en la seguridad de ese medicamento, sino que el profesional sanitario debemos estar más alertas e intentar notificar cualquier reacción adversa que sospechemos. Como hemos visto en el artículo de la primera diapositiva, uno de los facilitadores era qué dicen las sociedades científicas, ¿no? Hemos visto que los prescriptores hacen muchísimo caso también a sus sociedades. Pues bien, en los últimos posicionamientos ya vemos cómo se acepta la extrapolación de indicaciones, pone de manifiesto la necesidad de trazabilidad, en cambio todavía son un poco reticentes a la intercambiabilidad y defienden que son necesarios pues, mayor evidencia para poder emitir un juicio positivo hacia ella. Y a nivel nacional, ¿qué estrategias se están llevando a cabo? Pues en este plan de acción, emitido por el Ministerio de Sanidad en 2019, se trataba de implantar diferentes medidas para fomentar la utilización tanto de genéricos como de biosimilares. En lo que nos concierne hoy, que son biosimilares, perdón. El objetivo es aumentar la penetración en los hospitales y para ello se comprometieron en emitir posicionamientos en materia de intercambiabilidad de medicamentos biosimilares y que también se iban a realizar unas políticas de utilización de medicamentos consensuadas en el seno de las comisiones de farmacia y terapéutica, como hemos visto antes. Otra de las estrategias que también se proponen o que se están meditando, por lo que he podido leer, es incluir los biológicos dentro de del recurso de la EMS que tiene en ese observatorio de uso de medicamentos. Sería sin duda de muchísima utilidad para los profesionales saber el consumo o el uso de medicamentos biosimilares, de biológicos y biosimilares, y ver un poco pues, cómo va evolucionando con el paso del tiempo. Y bueno, a nivel nacional he encontrado diferentes estrategias que, si bien al estar relegadas la competencia, la competencia de sanidad, pues son un poco más dispares, hay un poco de desequilibrio con respecto al total de España. Pero bueno, todas más o menos se basan en recomendaciones del uso de biosimilares, incorporación de biosimilares a las guías clínicas, le da muchísima importancia a la formación. Luego también hay algunas comunidades que están haciendo concursos públicos y otras que tienen establecidas cuotas mínimas de prescripción de biosimilares. Y en otros países, y algunas de las propuestas que algunas sociedades o que en algunos estudios se proponen son el establecimiento de incentivos de cara a los médicos prescriptores, es decir, aquellos que prescriban un menor número de biológicos de referencia, pues tendrían X incentivos, y también está muy de moda las ganancias compartidas. Esto se basa en que el ahorro que pueda haber en un servicio por el uso de biosimilares o por ese cambio hacia biosimilares, luego se reinvierte en el propio servicio, en términos de innovación o investigación. Vale, ¿y qué está por llegar? Pues en este círculo, ¿no? Podemos llamarle círculo, que bueno, es del 2018, no he encontrado nada más actualizado. Vemos como de 19 biológicos de referencia hay más de 80 biosimilares en estudio, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Vemos cada circulito naranja, azul o negro, son medicamentos que están biosimilares que están en estudio. Por tanto, la década que estamos viviendo, ¿no? Hasta pues podemos decir en los próximos 10 años, pues van a ser unos años muy determinantes a la hora de autorización de biosimilares y de incorporación a las guías. Pero todos los autores están de acuerdo en que va a ser una nueva ola de biosimilares, que no se va a tratar igual que la anterior, ya que tenemos ya una experiencia de uso. Existe una regulación establecida que ha visto que es eficaz y que es segura en la autorización de biosimilares, y que tendríamos que decidir ya un poco la intercambiabilidad. Y dentro de nada, ya está autorizado por la EMA y por la FDA el primer biosimilar de indicación oftalmológica, que es el ranibizumab.
Por tanto, tenemos ahora aquí, por ejemplo, un nuevo servicio como es oftalmología, que nunca ha utilizado biosimilares y que sin duda pues, esos profesionales deben formarse y conocer todas las ventajas de estos fármacos para confiar en ellos, claro. Ya para terminar, los biosimilares son una alternativa eficaz y segura. Además, van a poder ayudarnos a sostener el sistema, ya que sabemos que los recursos son limitados, y también aportan una oportunidad para que los laboratorios pues, no dejen de innovar. Y nosotros como farmacéuticos de hospital pues vamos a estar presentes en las tomas de decisiones a nivel de la Comisión de Farmacia Terapéutica. Luego también en las consultas de pacientes externos pues tenemos ahí un papel importante a la hora de formar y educar a los pacientes en los biosimilares. Y por último, y no menos importante, en la notificación de cualquier reacción adversa y en la farmacovigilancia, que es quizá el punto más seguro a la hora de poder tratar y trabajar con estos fármacos. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Y aquí también dejo bibliografía por si la necesitáis. Y ya está.